Amados hermanos, escuchen atentamente el sonido pesado de pasos arrastrándose dolorosamente sobre la tierra seca y polvorienta. Nos encontramos en el año 33 de nuestra era, un momento oscuro donde la esperanza parece haber muerto clavada en una cruz romana hace apenas 3 días. Dos hombres escapan apresuradamente de Jerusalén, huyendo despavoridos del miedo paralizante y del trauma imborrable de ver a su Mesías brutalmente torturado y finalmente asesinado. El aire pesa. La desolación es absoluta, y cada respiro que toman está cargado de una tristeza indescriptible que ahoga sus almas destrozadas. De repente, sin previo aviso, una sombra alargada y misteriosa se proyecta silenciosamente junto a ellos en este solitario y polvoriento camino. Alguien los está siguiendo de cerca, observando cada uno de sus movimientos en medio del silencio ensordecedor que rodea su apresurada y trágica huida hacia lo desconocido. Acompáñenos en este viaje fascinante por uno de los caminos más enigmáticos y misteriosos de toda la historia bíblica. Si ustedes, al igual que yo, tienen sed de la verdad y aman profundamente las Sagradas Escrituras, suscríbanse ahora mismo, dejen su valioso me gusta y acompáñenme a descubrir quién es verdaderamente este forastero oculto. Para comprender esta historia, debemos sentir la tensión asfixiante que se vivía en toda la región inmediatamente después de la gran fiesta de la Pascua. Jerusalén se había convertido rápidamente en un peligroso barril de pólvora a punto de estallar en cualquier momento. Las patrullas romanas, bajo el estricto mando de Poncio Pilato, vigilan celosamente cada esquina y callejón, mientras el poderoso Sanedrín judío busca aplastar implacablemente cualquier remanente del naciente movimiento de Jesús el Nazareno. El peligro acecha en cada rincón oscuro, generando una atmósfera cargada de constante paranoia y terror. Este escape físico representa una marcha agónica a lo largo de una ruta sinuosa de aproximadamente 11 kilómetros, equivalentes a 60 estadios, en dirección hacia la pequeña y tranquila aldea conocida como Emaús. Es un terreno escarpado, hostil y sumamente árido, donde el sol inclemente de la media tarde golpea sin piedad sobre las frentes cansadas de estos viajeros. Imaginen por un instante el sudor frío recorriendo sus cuellos, el denso polvo cerrando sus gargantas resecas y la constante sensación de un peligro inminente acechando en aquellos traicioneros caminos rurales de la antigua Judea del primer siglo. En estos parajes desolados, los bandidos sin escrúpulos y la desconfianza generalizada reinaban con total libertad, haciendo que cada pequeño crujido de las ramas secas provocara sobresaltos y un terror palpable en los ya frágiles y quebrantados corazones de estos discípulos que huían buscando refugio desesperadamente. Hermanos amados, observen detenidamente este luto cegador que consume a nuestros protagonistas. Cleofás y su entristecido compañero caminan lentamente con la mirada siempre clavada en el suelo, abrumados por la realidad de su reciente e irreparable pérdida. Escuchen el constante viento silbando lúgubremente entre las ramas torcidas de los antiguos olivos, acompañando el apenas perceptible murmullo de sus voces entrecortadas y completamente quebradas por el amargo llanto. Discuten en voz baja, casi en susurros, los macabros y sangrientos detalles del fatídico viernes que acaba de pasar. Reviven en sus mentes el sonido penetrante de los martillazos, los gritos de burla de la enardecida multitud y el último suspiro ahogado del maestro amado. Sus espíritus están completamente hundidos en una profunda desesperación que no les permite ver más allá del espeso velo de dolor que ahora cubre absolutamente todos sus sentidos y pensamientos. Mientras sus pies continúan levantando pequeñas nubes de polvo en cada paso, también comentan con gran incredulidad los extraños y confusos rumores esparcidos por las mujeres de su grupo aquella misma mañana. Como nos relata el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, estas mujeres afirmaban vehementemente haber encontrado una tumba fría y completamente vacía. Incluso mencionaron visiones deslumbrantes de ángeles celestiales que aseguraban con firmeza que él estaba vivo. Sin embargo, para estos dos hombres abatidos, tales afirmaciones parecían ser nada más que locuras generadas por el inmenso dolor. Sus mentes lógicas y racionales no lograban procesar la posibilidad de un milagro de tal magnitud. El peso aplastante de la reciente crucifixión era demasiado real, demasiado crudo y violento como para permitir que una frágil semilla de esperanza lograra germinar en el árido suelo de sus corazones lastimados por la decepción. Amados hermanos, es justo en medio de esta densa nube de dolor que acontece lo inesperado. De pronto, los suaves pasos de aquel misterioso forastero se emparejan rítmicamente con los de ellos. El forastero camina a su lado con una tranquilidad sobrenatural,
pero sus identidades permanecen ocultas. La Escritura dice claramente que los ojos de estos discípulos estaban retenidos por una fuerza divina, impidiéndoles reconocer quién era realmente este compañero de viaje repentino. El velo del luto y la falta de fe cubrían sus sentidos espirituales como una manta pesada. El extraño caminante, envuelto en ropajes comunes de la época y con el rostro oscurecido por la posición del sol descendente, los escucha atentamente relatar la terrible tragedia que acababa de acontecer en la Ciudad Santa. Él permite que desahoguen todo su dolor antes de pronunciar siquiera una sola palabra al respecto. En aquel momento crucial, el silencio del forastero finalmente se rompe con una pregunta que perfora la bruma de su lamento. Él indaga sobre la naturaleza de su amarga discusión mientras caminan. Cleofás, deteniendo abruptamente su marcha, levanta su rostro surcado por lágrimas secas y lo mira con una mezcla de asombro y leve indignación. ¿Acaso eres tú el único forastero en toda Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos trágicos días? La ironía es profunda y poética. Están hablando con el creador del universo, cuestionando su conocimiento sobre el evento cósmico más grande de toda la historia humana, del cual él mismo fue el principal y absoluto protagonista. El dolor humano a menudo nos vuelve ciegos ante la evidente presencia divina, haciéndonos creer absurdamente que Dios ignora completamente nuestro sufrimiento diario y nuestras profundas agonías terrenales y espirituales. Presten profunda atención y observen cómo ellos continúan relatando la historia desde su limitada perspectiva carnal. Le cuentan al misterioso caminante acerca de Jesús de Nazaret, a quien describen únicamente como un varón profeta, verdaderamente poderoso en grandes obras y palabras profundas delante de Dios y de todo el pueblo judío. Sus palabras están empapadas de una nostalgia dolorosa, revelando una teología incompleta que limitaba al Mesías a un simple libertador político y terrenal. Esperaban que él redimiera a Israel del yugo opresor del Imperio Romano, pero sus grandiosas expectativas políticas murieron violentamente junto con él en aquella áspera cruz de madera. No lograron comprender que la redención que el cielo planeaba era infinitamente superior e inmensamente más profunda que una simple liberación política temporal. Era una redención eterna para sus almas perdidas, comprada con sangre pura, en medio de la más terrible agonía. Hermanos amados, entonces ocurre una transformación asombrosa en la dinámica de esta caminata. El forastero silencioso de repente asume el control absoluto de la conversación, confrontándolos con una autoridad inesperada y verdaderamente sobrecogedora. Con voz firme pero impregnada de amor divino, les reprende diciendo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Esta no es una simple reprimenda vacía, sino un diagnóstico espiritual preciso y cortante como una espada afilada. Él expone magistralmente la verdadera raíz de su desesperanza emocional. No era la brutal crucifixión de su maestro lo que los había quebrado por completo, sino su propia y persistente incredulidad en las promesas divinas escritas hace siglos. Habían leído las Sagradas Escrituras toda su vida entera, pero sus mentes endurecidas jamás lograron captar el glorioso propósito oculto detrás del inmenso sufrimiento profetizado. Sin perder el ritmo, el extraño continúa su poderosa disertación teológica, cuestionándolos directamente sobre la naturaleza del sacrificio. No era necesario que el Cristo padeciera estas terribles cosas y que luego entrara triunfante en su gloria celestial eterna. Con esta simple pero profunda pregunta, el caminante misterioso comienza a desarmar meticulosamente cada uno de los falsos conceptos que estos hombres habían construido a lo largo de sus vidas mortales. Él les enseña claramente que la cruz romana no fue un trágico accidente histórico, ni un fracaso del plan divino, sino el cumplimiento exacto y soberano de la voluntad del Padre Celestial. El dolor inmenso, la sangre derramada y el sufrimiento extremo no eran desvíos lamentables en el camino de la salvación humana, sino la ruta directa, necesaria e insustituible que el Salvador debía recorrer obedientemente para poder garantizar nuestra redención eterna y completa victoria. Ahora prepárense para presenciar maravillosamente la cátedra en Millentisintín, movimiento más grandiosa jamás dictada en la historia universal. Mientras el ardiente sol de la tarde comienza lentamente a teñir el vasto cielo de hermosos y dramáticos tonos anaranjados y rojizos, la poderosa voz de este extraño forastero resuena con un poder magnético y cautivador. Él comienza majestuosamente desde los antiguos escritos de Moisés y recorriendo meticulosamente a todos y cada uno de los profetas sagrados, les declara maravillosamente lo que todas las escrituras decían acerca de él mismo. Cada sombra del Antiguo Testamento, cada antiguo sacrificio en el templo sagrado, cada salmo profético lleno de agonía y esperanza, todo es magistralmente conectado e iluminado por sus sabias palabras.
Es un viaje intelectual y espiritual alucinante que comienza a derretir lentamente el grueso y frío hielo que aprisionaba sus almas destrozadas. Imaginen muy vívidamente todos los detalles sensoriales de este sublime y sagrado momento histórico. El aire caliente y seco de Judea parece refrescarse milagrosamente con cada palabra reveladora que sale de la boca del misterioso Maestro. Sus corazones, antes fríos, duros y completamente adormecidos por el amargo luto, comienzan ahora a experimentar un extraño y maravilloso calor interno que nunca antes habían sentido. Es el fuego purificador del Espíritu Santo actuando a través de la exposición pura e infalible de la santa palabra de Dios Todopoderoso. Cada paso adicional que dan sobre las afiladas piedras de aquel sendero rural se vuelve sorprendentemente más ligero, como si un inmenso peso invisible estuviera siendo levantado milagrosamente de sus cansados y encorvados hombros. La fe, que horas antes consideraban completamente muerta, empieza a latir vigorosamente dentro de sus pechos, con renovada y divina fuerza indetenible. Amados hermanos, el tiempo parece suspenderse mágicamente mientras continúan absorbiendo esta insuperable y profunda sabiduría celestial. La distancia física hacia su destino final parece haberse acortado drásticamente, pues sus mentes están totalmente absortas en las revelaciones divinas. Finalmente, después de varias horas de caminata intensa y aprendizaje espiritual profundo, las sencillas y humildes casas de barro de la pequeña aldea de Emaús aparecen lentamente en el horizonte cercano. Ya es el crepúsculo. La luz natural del día se desvanece rápidamente, dando paso a las primeras y tenues sombras oscuras de la noche silenciosa. Esta hermosa transición atmosférica entre el día brillante y la noche oscura simboliza perfectamente la profunda transición espiritual que estos dos discípulos están experimentando internamente. Están pasando velozmente de la ceguera espiritual absoluta hacia la luz verdadera y deslumbrante del glorioso conocimiento redentor del Cristo resucitado. Inmediatamente, al llegar finalmente a las puertas de la rústica posada donde planeaban descansar aquella noche, se produce un momento de tremenda tensión narrativa. El enigmático forastero hace un ademán muy claro y decidido de querer seguir caminando mucho más adelante en solitario. Él simula magistralmente no tener ninguna intención de detenerse allí a descansar con ellos en ese humilde lugar. Esta acción específica no fue un simple engaño casual, sino una profunda prueba divina diseñada cuidadosamente para medir la verdadera condición actual de los corazones de estos hombres transformados. Jesús, en su infinita y perfecta sabiduría celestial, nunca fuerza su maravillosa y reconfortante presencia sagrada en la vida de absolutamente nadie. Él siempre espera pacientemente, con amor infinito, a ser invitado genuina y desesperadamente a entrar en nuestra intimidad diaria para poder revelarnos toda su majestuosa y eterna gloria. Afortunadamente, la gran prueba espiritual es superada victoriosamente por estos discípulos con un ruego apasionado y sincero. Ellos, sintiendo que no pueden permitir que este maestro extraordinario se marche tan repentinamente, le ruegan con gran insistencia y desesperación, diciendo fervientemente: «Quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día oscuro ya ha declinado». Esta súplica desesperada es el hermoso grito profundo de un alma humana sedienta que ha probado el agua viva y verdadera, y que simplemente ya no puede soportar la terrible idea de volver a caminar sola en medio de las densas tinieblas. El forastero, movido por la sinceridad genuina de su humilde invitación, acepta silenciosamente y entra finalmente en la modesta posada para quedarse junto a ellos durante aquella noche fría, preparando el escenario sagrado para el milagro más asombroso de toda esa memorable y santa jornada espiritual. Hermanos amados, entramos ahora en el glorioso y esperado clímax de esta maravillosa y épica historia bíblica. Se sientan finalmente alrededor de una sencilla y rústica mesa de madera desgastada por el tiempo. La suave y cálida luz amarillenta y titilante de las pequeñas lámparas de aceite ilumina débilmente la oscura y modesta habitación, proyectando grandes sombras temblorosas sobre las ásperas paredes de piedra fría. El misterioso invitado, que hasta hace un momento era considerado un simple acompañante de viaje más, asume repentinamente el rol de anfitrión principal de aquella solemne y sagrada cena fraternal. Con una autoridad silenciosa pero innegablemente poderosa, que llena completamente el pequeño espacio, él toma con firmeza el pan fresco en sus santas manos. Es en este preciso y suspendido instante donde el ritmo de toda nuestra fascinante historia se ralentiza drásticamente, casi hasta detenerse. Por favor, presten inmensa y profunda atención a este momento cumbre y maravillosamente sagrado. El invitado celestial eleva su mirada llena de paz hacia el cielo oscuro y pronuncia una profunda y hermosa bendición divina.
Luego, con una gracia infinita, comienza a partir suavemente el pan crujiente frente a sus rostros expectantes. El crujido distintivo del pan al romperse resuena fuertemente en el silencio sepulcral de la pequeña habitación. Ese sonido específico es el detonante milagroso que lo cambiaría todo para siempre. Al realizar este movimiento particular, las mangas de su túnica polvorienta se deslizan levemente hacia atrás y sus santas manos quedan repentinamente expuestas a la luz temblorosa de la lámpara. Allí, marcadas profunda e imborrablemente en su piel inmaculada, las inconfundibles y terribles cicatrices dejadas por los crueles clavos romanos quedan a la vista de estos dos asombrados caminantes. Innegablemente el impacto visual es verdaderamente devastador, glorioso y completamente abrumador para sus mentes humanas. Al observar fijamente esas oscuras y sangrientas marcas de redención eterna, los ojos espirituales de ambos hombres se abren repentinamente de par en par. El denso y oscuro velo de la incredulidad, la duda y el amargo luto cae instantáneamente y se hace añicos contra el suelo frío de la pequeña posada. La revelación celestial golpea sus intelectos y corazones con la fuerza imparable de un rayo divino y poderoso. Es Él verdaderamente. No cabe la menor duda en sus corazones transformados. Es el Maestro amado. Es el Cristo majestuoso, glorioso y totalmente resucitado de entre los muertos. Y justo en esa pequeñísima fracción de segundo, antes de que pudieran siquiera articular una palabra de asombro o postrarse, Él simplemente desaparece misteriosamente en el aire. Rápidamente el asombro total y el estupor absoluto se apoderan, instantáneamente, de la pequeña e iluminada habitación. Imaginen el sonido fuerte y seco de las sillas de madera cayendo bruscamente hacia atrás, mientras los dos hombres se ponen de pie de un salto, respirando agitadamente. La presencia física del Señor ha desaparecido de sus vistas, pero la gloriosa y ardiente evidencia innegable de su resurrección acaba de inundar y transformar permanentemente cada rincón oscuro de sus espíritus restaurados, con lágrimas calientes resbalando libremente por sus mejillas curtidas y un fuego celestial incontrolable, brillando intensamente en la mirada. Pronuncian entre sollozos alegres y aliviados la famosa frase que ha marcado nuestra historia. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba misteriosamente en el camino y cuando nos abría el profundo significado de las sagradas escrituras proféticas horas antes? Amados hermanos, esta maravillosa y antigua vivencia en el largo camino hacia la aldea de Emaús no es simplemente un hermoso relato histórico o un mito judío sin fundamento. Es una poderosa y muy profunda lección espiritual eterna que debemos aterrizar directamente en el centro mismo del corazón del espectador contemporáneo. En nuestra vida cotidiana, el amargo luto inesperado, el profundo dolor constante y las muchas expectativas humanas cruelmente frustradas a menudo nos ciegan por completo espiritualmente. Este espeso velo de tragedia terrenal nos impide trágicamente ver que nuestro fiel y amado Señor Jesucristo camina, silenciosa pero poderosamente a nuestro lado, justo en el medio de nuestros peores e insoportables momentos de angustia y profunda depresión existencial que amenaza constantemente con destruirnos y robarnos eternamente la preciosa paz espiritual que solo Él nos promete incondicionalmente. Por consiguiente, es fundamental comprender maravillosamente que la frágil fe de estos queridos discípulos no se reavivó jamás por medio de un gran espectáculo sobrenatural y mágico. Fue única y exclusivamente mediante la exposición clara, pura y profundamente doctrinal de las sagradas escrituras celestiales. Nuestro Dios todopoderoso y soberano siempre usa fielmente el infinito poder sobrenatural de su santa palabra, inspirada para lograr encender los corazones humanos que se han vuelto terriblemente fríos y distantes por la aflicción mundana. La resurrección gloriosa de nuestro Salvador debe ser firmemente entendida siempre a través del inquebrantable lente perfecto y divino de la eterna verdad, bíblica que nunca falla ni cambia jamás con los siglos, proporcionando así el consuelo máximo y la seguridad absoluta que toda alma humana desesperada necesita urgentemente para poder sobrevivir en medio de este mundo lleno de maldad destructiva. Finalmente, cuando logramos rendir todo nuestro inmenso orgullo humano y decidimos invitar sinceramente a Jesús el Salvador a sentarse íntimamente en nuestra humilde y pequeña mesa diaria, ocurre un milagro espiritual glorioso e incomparable. Esa profunda y hermosa mesa representa sagradamente nuestra total intimidad humana, aquel lugar privado, secreto y vulnerable donde somos honestos con nosotros mismos y con Dios. Es justo ahí, en el cálido y silencioso rincón sagrado de nuestra comunión diaria ininterrumpida mediante la intensa y poderosa oración celestial,
donde verdaderamente nuestra opaca visión espiritual es completamente restaurada por su divina gracia inmensa. Cuando el pan de vida eterno es partido frente a nuestros asombrados ojos celestiales, por fin logramos reconocer plenamente al verdadero Rey victorioso que ha estado eternamente sosteniendo y cuidando nuestros cansados y frágiles pasos a lo largo del duro sendero. Amados hermanos, llegamos ahora al final de este profundo y hermoso viaje narrativo. El tono solemne de esta reflexión divina nos invita dulcemente a abrazar fuertemente la gloriosa y viva esperanza eterna en medio de las pruebas difíciles que todos enfrentamos a diario en nuestra vida cristiana real. Es mi deseo ardiente y ferviente oración que cada palabra compartida en este momento tan especial sirva como un bálsamo reconfortante y restaurador para aquellos inmensos y profundos dolores ocultos que el mundo no ve. Permitan que la imponente y sublime majestad de Cristo resucitado conquiste victoriosamente cada pequeña área oscura y solitaria de su afligida mente. Su inmenso poder redentor inagotable y su amor transformador perfecto son las anclas sólidas y seguras de nuestra fe inquebrantable que resistirán maravillosamente cualquier gran tormenta violenta que intente destruir nuestra firme e indestructible convicción espiritual y celestial. Amados hermanos, si hoy caminan por su propia ruta a Emaús, llenos de dudas o dolor, sepan que el Maestro camina a su lado. Si este mensaje ha hecho arder su corazón, dejen su me gusta, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo viaje por la historia bíblica y compartan este video con alguien que necesite esperanza. Hoy, que la paz del Señor esté con ustedes. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.